Marcos capítulo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vea cómo lo describe Marcos. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4 dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, o sea por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Yo no sé a qué sabe eso, pero ese era el platillo de Juan, el menú. Verso 7 dice así: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Está ahí declarándonos la palabra, ese bautismo que viene cuando nosotros creemos, cuando nosotros ponemos atención a la obra de Dios que comienza en nuestra vida. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que nosotros damos un paso de fe, en el momento en que nosotros nos atrevemos a creer. Ahí está declarando que vendría un bautismo aparte de el bautismo en agua que Jesús establecería. Luego ya en el libro de Hechos se ve manifiesta el cumplimiento ya de esta palabra, de esta profecía de Juan, cuando el Espíritu Santo llegó y bautizó a los discípulos, a la iglesia que estaba ahí congregada en Hechos capítulo 2. Y es que nosotros tenemos que ser una iglesia que ame al Espíritu Santo, una iglesia que se entregue al Espíritu Santo. Tenemos que ser una iglesia que obedezca al Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes cuando Él habla, cuando Él impacta nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo pone una inquietud en nuestro ser y que sabemos que eso no pudo llegar, no pudo manifestarse si no fuera por el Espíritu de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando nosotros comenzamos a dar pasos de fe, entonces vamos a ver el poder de Dios activo, el poder de Dios moviéndose. Cuando usted pasa a este altar, cuando usted pasa aquí para orar, usted está activando el poder de Dios a su favor. Usted activa el poder de Dios sobre su necesidad, sobre la situación que usted está presentando delante de Dios. Por eso es que este altar se abre. Este altar está abierto para que podamos venir y decir: aquí está esta situación, Señor, y yo quiero moverme en fe para ver tu poder actuar en esta situación. Yo creo que más de 2 o 3 hemos recibido un milagro en este altar, ¿o no es cierto? Levante su mano quien ha recibido ya un milagro aquí, que usted sabe que Dios hizo algo en su vida. Es una realidad. Si podemos testificar, si nos podemos estar hablando de lo que Dios ha hecho, nos vamos a maravillar y vamos a alegrarnos, porque nuestro Dios es un Dios de verdad, es un Dios que obra y es un Dios que se manifiesta. Pero todo va
a iniciar cuando nosotros nos movemos en fe. En fe. Esa es la clave. Atrevernos a movernos en fe. Viene a mi mente cuando Josué, recuerda, se enfrentaba a la barrera inquebrantable, ¿verdad? De esas aguas del río Jordán. Y vemos ahí cómo retrocedieron. Esas aguas se detuvieron, ya no se dividieron como Moisés en el río Rojo, en el Mar Rojo, perdón. En Josué las aguas se detuvieron, ya no ya no corrieron. Pero eso se manifestó cuando los líderes, cuando ellos creyeron y avanzaron dentro de esa situación, dentro de esas aguas que quizás aún corrían, pero ellos obedecieron la indicación del Señor en fe. Por eso la iglesia de Jesucristo, la iglesia, tenemos que obedecer en fe. Dígale que está a su lado, obedece en fe. Obedece en fe. En fe. No le estamos diciendo obedece con inteligencia. No, obedece en fe. Porque si obedecemos en nuestra mente, en nuestra inteligencia, a veces queremos tener todo cuadrado, queremos tener todo resuelto. Queremos tener paso 1, paso 2, paso 3. Pero en la vida de fe no es así. Dios se va a mover de una manera que no tenemos idea, que no sabemos cómo. Y es ahí donde el Señor nos va a sorprender. Por eso la obediencia en Dios tiene que ser en fe, apoyada en las promesas de la palabra. Nuestra fe respaldada, ¿verdad? Argumentada en la palabra de Dios. Porque el obedecer a Dios suelta, se desata, se viene el poder de Dios a nuestro favor. Por eso es que lo que Dios quiere en nosotros, Él espera que actuemos primero. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que actuemos primero. Por eso no espere usted sentirse poderoso, no espere sentirse confiado. Hay que avanzar. Aún si hay debilidades, hay que avanzar. ¿Cómo debemos avanzar? Haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. Y en la palabra nosotros vamos a encontrar lo correcto, lo que Dios pide de nosotros. Entonces nosotros vamos a avanzar haciendo lo correcto a pesar de los miedos, a pesar de los sentimientos. Y esa es la forma en que nosotros vamos a colaborar con el Espíritu Santo. Y es así como en nuestra vida se estará desarrollando el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nuestra vida. De esa forma, de esa manera, cuando nosotros colaboramos con el Espíritu Santo, vamos a ir comprobando día con día lo maravilloso, lo hermoso que es vivir con el Espíritu Santo siendo nuestro amigo, siendo nuestro compañero, siendo nuestra guía, siendo quien nos redarguye cuando hacemos cosas que no están bien. El Espíritu Santo inmediatamente viene y te hace sentir algo en tu interior. Te redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Y entonces en nosotros se va desarrollando lo que la palabra llama como el carácter de Cristo. Se va desarrollando la iglesia, se va edificando la iglesia viviente, la iglesia viva del Dios vivo. Y es así como la iglesia comienza a crecer, comienza a crecer. Hay un movimiento, hay un desarrollo. La palabra compara el crecimiento espiritual de muchas maneras. Usted encuentra ejemplos o metáforas de cómo Dios en su palabra compara el crecimiento en nosotros. El crecimiento espiritual es como una semilla, dice. Una semilla, ¿verdad?
tiene todo el potencial para desarrollar todo lo que está ahí, dentro de esa semilla. Podemos ver una semilla de un pino, pero dentro de esa semilla, de ese pino, hay un bosque que Dios ha puesto ahí, que solamente se necesita que esa semilla caiga en la tierra y comience a dar el fruto. Así compara el Señor el crecimiento espiritual. Quizás nosotros nos vemos y quizás no tenemos ni idea de lo que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Como una semilla. Hay un potencial en ti, hay un potencial, ¿verdad?, que Dios ha puesto ahí y que está esperando el Señor que se manifieste. Que se manifieste. Y eso va a ocurrir cuando nosotros nos ponemos en sintonía, en colaboración con el Espíritu Santo. Y cualquier ejemplo que veamos en la Biblia sobre el crecimiento espiritual, sobre el desarrollo de nuestra vida, todos los ejemplos requieren de algo, requieren de nuestra participación que esté activa, requiere de una participación de nosotros activa, no pasiva. Por eso dígale que está a su lado: te felicito porque viniste hoy. El hecho de que tú estés hoy aquí habla de que tú quieres y que estás activo en la participación de lo que Dios va a hacer en ti. Dígale todo eso, ¿sí? Dígale todo eso que dije, dígaselo. Dígale: todo lo que dijo el pastor es para ti. Y así ya nos arreglamos. Sí, porque la Biblia habla del crecimiento y compara la iglesia con un edificio. Lo compara con un niño en crecimiento. Pero todos los ejemplos que vamos a encontrar necesitan de eso, de participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas para que crezcan, para que produzcan. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted viene aquí, usted viene como la tierra fértil. ¿Verdad que sí? No venga como una tierra con espinos, no venga como una tierra con piedras, no venga con una tierra, una posición del camino, porque la semilla que se lanza desde este púlpito no va a encontrar esa tierra fértil. Así es que quite toda la piedra, quite las espinas de su corazón, la mala hierba, ¿verdad? Y que esté la tierra lista para que la semilla que el Señor lanza desde este lugar sea plantada en nuestro corazón. Porque nosotros somos la tierra donde el Señor planta esas semillas. Y entonces tiene que ser plantada y tiene que ser cultivada para que se desarrolle. Por eso se necesita de un cultivo, del labrador, del que está ahí desarrollando, cuidando, ¿verdad?, esa semilla que se plantó. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él está cuidando la semilla que se ha depositado en nuestro corazón. Él está ahí vigilando que esa palabra, esa semilla comience a hacer un movimiento en nuestro corazón. Yo no sé si usted ha sentido en algún momento que la palabra te hace un movimiento en tu interior, que la palabra te estremece, que la palabra te hace vibrar, que la palabra te hace hacer movimientos, te hace cambiar tus propósitos, cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir. Porque la palabra es lo que hace en nosotros. Hace eso en nuestra vida. Y el Espíritu está ahí llevando ese desarrollo. Y el esfuerzo, aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con la salvación,
sí tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. A lo menos 7 veces en el Nuevo Testamento se nos dice y se repite una frase que dice: hagamos todo el esfuerzo posible. Esa frase se repite por lo menos 7 veces. En Lucas 13:24, en Romanos 14:19, en Efesios 4:3, en 2 de Timoteo 2:15, en Hebreos 4:11, 12:14, en 2 de Pedro 3:14. El énfasis de todas esas citas es ese: hagamos todo el esfuerzo posible en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. ¿Para qué? Para llegar a ser más como Jesús. Más como Jesús. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, dice. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La otra cita: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por presentarse por presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que no podemos estar pasivos esperando que las cosas en el Espíritu sucedan. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber algo que esté activo dentro de nosotros. Pablo, el apóstol, ahí en Efesios 4:22, muestra las responsabilidades para parecernos más a Cristo. Primero en Efesios 4:22, vea lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Ahí está la acción de nosotros. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos saben que esa es una gran verdad? Que hay una antigua naturaleza, que hay un viejo hombre, el antiguo hombre que está dentro de nosotros, que está viciado. Por eso dice: despójense de él. O sea, debemos dejar de hacer y de vivir como lo hacíamos antes. Debemos de dejar las viejas formas de actuar, lo que antes hacíamos. Por eso habla: despójate del viejo hombre. Y es que la vida cristiana es una formación de todos los días. Todos los días nos estamos enfrentando con esta realidad de que esa antigua naturaleza quiere surgir, se quiere manifestar. Por eso nosotros tenemos que estar alerta a la palabra. Y cuando eso quiera surgir, inmediatamente sujetarlo en el nombre de Jesús. Cuando una antigua forma o hábito, forma de hablar, de pensar, quiera venir a su vida y quiera manifestarse en su presente, inmediatamente cancélelo, repréndalo, sujételo. Si no puede hacerlo, dígale al Espíritu Santo: ayúdame con esta situación, ayúdame con este hábito que no está correcto. Y el Señor te va a dar la fuerza, te va a dar la fortaleza que tú necesitas para lograr la victoria en esas situaciones. Por eso lo primero que el apóstol explica es que debemos dejar y cambiar. Lo segundo, debemos cambiar, dice, nuestra manera de pensar. Efesios 4:23.
Dejen que el Espíritu, dice esta versión, les renueve los pensamientos. La palabra también dice en Romanos 12:2 que nosotros somos transformados, dice, por la renovación de nuestra o de nuestras mentes. Somos transformados. Y usted sabe, ya lo he dicho antes, que la palabra griega para transformado es metamorfosis. Esa palabra que se usa ahí en Romanos 12:2, que también se usa en 2 de Corintios 3:18. Y entonces eso se usa para describir lo asombroso o el cambio de una oruga que experimenta un cambio para convertirse en una mariposa. Esa es la explicación. Ese pequeño gusano que se convierte en una mariposa. Dígale que está a su lado, tú eres un gusano, pero te vas a convertir en mariposa por la metamorfosis. O dígale, eres un gusano bonito, para que no se sienta mal, ¿verdad? Pero lo que hace la palabra ahí es esa transformación. Porque ¿verdad que sí necesitamos ser transformados? Claro que sí. Los esposos saben, la pareja sabe más que nadie que necesitamos ser transformados. Mi esposa y yo tenemos viviendo 26 años de casados. Ella sabe que yo necesito ser transformado. Y yo sé que ella también necesita ser transformada. Esa es la verdad. Esto no ha terminado. Esta transformación no ha terminado. Este cambio todavía no ha terminado. Lo vamos a seguir necesitando. Lo vamos a seguir experimentando. Esto es lo que sucede espiritualmente cuando nosotros permitimos que Dios nos dirija. Cuando nosotros le permitimos al Padre obrar en nuestra vida. Dice que somos cambiados de adentro hacia afuera. Así es como el Señor nos cambia. No de afuera hacia adentro, no, de adentro hacia afuera. Por eso es que nos volvemos más hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermosas en el caso de las mujeres. Eso pasa. Dice la palabra que la salvación hermosea el rostro. ¿Sí? Unos dicen, pues amén. Así como que no creen. Pues amén. Pero eso es una verdad. Por eso la palabra nos libera para vivir diferente, para elevarnos en nuevas alturas. Para ya no estar en lo mismo de antes. Para ya no estar atrapados en el mismo estilo de vida. En las mismas cosas que hacíamos. Por eso la palabra trae esa transformación. Esa metamorfosis en nosotros. Lo tercero que dice el apóstol es que debemos revestirnos con el carácter de Cristo. Vestirnos con el carácter de Cristo. Esto sucede cuando desarrollamos nuevos hábitos piadosos. O sea, hábitos cristianos, cosas que honren al Padre. Usted sabe que su carácter es en esencia la suma de sus hábitos. ¿Qué hábitos tiene usted? Y la suma de todo eso es su carácter, que es la forma en la que actuamos o vivimos todos los días. Eso es. Por eso dice la palabra que no debemos quedarnos ahí en espera
a que el crecimiento espiritual ocurra. No, dice que debemos ser obedientes para que podamos liberar, dice, el poder de Dios en nuestra vida. No podemos quedarnos ahí y esperar que este crecimiento espiritual surja si nosotros no hacemos nada. No, dice que obedezcamos la palabra, que actuemos en fe, y entonces el poder de Dios se va a liberar en nuestra vida. Y aquí viene la pregunta para usted en esta noche. Y la pregunta es esta: ¿qué hábitos necesita desarrollar para que usted pueda crecer espiritualmente? Hágase esa pregunta. ¿Qué cosas necesito yo desarrollar para que pueda ver un crecimiento en mi vida? Quizás sea la oración, quizás sea la lectura de la palabra, quizás sea el ayunar, quizás sea el adorar, el congregarse, el unirse a la visión, el unirse a un ministerio, el ser parte integral de la iglesia. Y todas esas formas, estilos o hábitos en nuestra vida, entonces en un momento van a formar nuestro carácter. Y entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro carácter, que es la suma de los hábitos, ya no es el mismo. Que ya hay un cambio, que ya hay cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en nosotros. La vida cristiana se trata de eso, de un desarrollo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros todos los días, las 24 horas del día, está obrando en nosotros. Dice Filipenses 2:13, dice que Dios trabaja en nosotros o en ustedes, dice, y les da el deseo, dice, y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿A cuánto les gusta eso? Vea lo que dice, que Dios está obrando en nosotros y que Dios pone el deseo, y no tan solo el deseo, sino el poder para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Entonces, si alguien dice, yo no puedo hacer las cosas de Dios, la voluntad de Dios, no, sí puede. Aquí está el respaldo para usted. Aquí está la palabra que usted necesita. Este rema, usted lo necesita en su interior, en su corazón. Usted necesita saber que Dios está obrando en usted y que Él ha puesto un deseo y ha puesto el poder para lograrlo. Amén. Para hacerlo. Porque el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Dígaselo a alguien: el Espíritu de Dios está trabajando en ti, está obrando en ti. Porque mire, es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función o el trabajo del Espíritu Santo? Es crear en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Que cada día nos parezcamos más a Jesús. ¿A cuánto les gusta eso? Para cuando a usted le toque partir de esta tierra, usted ya esté listo para encontrarse con su Jesús, con el Maestro, y usted pueda ir ahí con toda seguridad. Mientras que estemos aquí en esta tierra, el Espíritu Santo está trabajando, está operando para crear en nosotros ese parecido a Cristo. Cristo es la medida perfecta de la plenitud de Dios en nuestra vida. Cristo es el ejemplo mayor que tenemos aquí. El Dios encarnado, el Dios revelado, para que nosotros seamos más como Él. Vea lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice, el Señor nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo voy a repetir en esta versión de la traducción viviente.
Dice, el Señor nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, a este proceso de cambios para ser más como Jesús, hay una palabra que lo describe. Se llama santificación. Santificación. Es lo que está operando en tu vida. Nos estamos santificando. Él está haciendo cosas en nuestro interior. Es un proceso de cambios. Y cada vez que pasa un proceso, cada vez que se manifiesta un proceso, cada vez que está en marcha un proceso, estamos siendo más como Jesús. Está obrando esa santificación en nosotros, en nuestra vida. Porque mire, esta es una gran verdad. Nadie, absolutamente nadie, puede reproducir el carácter de Jesús por su propia cuenta. Nadie lo puede hacer. Nadie puede reproducir por sí solo el carácter de Jesús. Necesita al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Necesitamos la palabra. Todas las intenciones, todos los deseos, toda la voluntad que usted pueda tener son insuficientes. Toda esa buena intención queda en eso, en buena intención, pero no es suficiente para desarrollar por su propia cuenta el carácter de Jesús. Solo el Espíritu Santo, diga conmigo, solo el Espíritu Santo tiene el poder para hacer los cambios que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo? Aleluya. Es el poder entonces del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que ha sido dado, que ha sido derramado en nuestra vida, que está obrando esta gran verdad. ¿Cuál? La semejanza a Cristo. Por eso, mire, la semejanza a Cristo no se produce por imitación. No se puede imitar. O eres o no eres. O le has rendido tu vida a Cristo o no se la has rendido. No podemos imitar. Pretender vivir imitando ser yo cristiano, no se puede. No se puede. Porque estas son cosas eternas. Son cosas espirituales que solamente vienen a través de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso no se puede imitar el hablar en lenguas. No se puede imitar una vida parecida a Cristo. No. Esto sucede, la semejanza a Cristo no sucede por imitación. Se manifiesta cuando hay una habitación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando está habitando el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces viene a surgir esa semejanza a Cristo. Cuando nosotros le permitimos a Cristo vivir en nosotros, que Él viva, que Él habite en nuestro ser. Por eso dice Colosenses 1:27, y el secreto es: Cristo vive en ustedes. ¿Cuántos dicen amén?
Se trata entonces de una habitación, de un lugar donde está la presencia de Jesús, del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo pasa esto? Esta situación, ¿cómo se manifiesta ya en la vida real? ¿Cómo sucede entonces que Cristo viva en nosotros? Es a través de lo que elegimos. Es a través de las elecciones que hacemos. Es elegir hacer lo correcto en situaciones que sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es que nosotros entonces vamos a manifestar que Cristo vive en nuestra vida cuando elegimos hacer lo correcto y confiamos en Él. Cada elección que usted hace, porque desde la mañana hasta la noche estamos eligiendo, ¿verdad que sí? Elegimos levantarnos o quedarnos acostados. Elegimos cepillarnos los dientes o bañarnos o qué desayunar o ir al trabajo. Todo es una elección. Todo el vivir diario se trata de eso. Eliges qué calle, por qué calle vas a circular, eliges hacia dónde vas. Entonces, cuando elegimos hacer lo correcto y confiamos en Dios, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros su poder, su amor, va a surgir la sabiduría, va a manifestarse la fe para poder hacer esas elecciones de acuerdo a la verdad de Dios. Y entonces, debido a que el Espíritu Santo que vive en nosotros, y nosotros comenzamos a tomar decisiones, a elegir cosas, entonces nuestra vida comienza a ser diferente. Comenzamos a elegir diferentes cosas. Tú eliges lo que vas a ver en la televisión. Tú eliges lo que vas a ver en el internet. Y si está el Espíritu de Dios obrando en ti, está habitando en ti, tú vas a elegir lo correcto. Y esa elección que te hace elegir lo correcto va a traer una semejanza a Cristo. Una semejanza a Cristo. Yo quiero que analice esto. Si quiere apuntarlo, apúntelo. Que usted cuando ore le diga al Espíritu Santo: dame conciencia de tu realidad en mi vida. Dígale eso. Dame conciencia de que tú eres real en mi ser. Pídale que obre en usted, que obre en su vida. Pídale que lo haga más como Cristo. Pídale que aleje de su vida esos miedos, esos temores, y entréguele su confianza. Entréguele su voluntad para cumplir el propósito del Padre a través del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa sería una oración poderosa para nosotros en la comunión con el Espíritu Santo. Dice Romanos 12, 11 y 12: nunca dejen de ser diligentes, dice. Antes bien, dice, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren, dice, en la oración.
Nunca dice, dejen de ser diligentes. O sea, siempre hay que estar ahí, diligente, estar ahí presto, estar ahí a la orden de Dios. No descuidarnos, no bajar la moral espiritual, no bajar nuestros principios, no bajar nuestras defensas. No, sino mantener la posición con diligencia. Por eso dice, antes bien, sirvan al Señor como con fervor. Con ese fervor dice que da el Espíritu. Y es que el Espíritu Santo en nuestras vidas produce ese fervor. Ese fervor es como esa pasión. Ese fervor es como esas ganas de hacer las cosas para Dios, de vivir para Dios. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y llega una conclusión aquí, que para poder alcanzar las metas, para poder alcanzar los logros, usted tiene que encontrar una solución para mantenerse en ese entusiasmo durante su recorrido, para mantenerse ferviente, para mantenerse con pasión. Porque tenemos que vivir así, con entusiasmo, vivir con ganas. Por eso necesitamos el entusiasmo de Dios, que es producido en la vida de nosotros por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso hay que vivir felices siempre, contentos, alegres, porque sabemos que Dios está obrando en nosotros. Cuando tú te das cuenta de que necesitas estar en esa pasión con Dios, tú vas a comenzar a cambiar. Tus decisiones van a ser más enfocadas, van a ser más direccionadas en lo que a Dios respecta. Porque vas a estar anclado en el Dios eterno, vas a estar ahí en esa posición de firmeza en Cristo, viviendo para Cristo, honrando a Jesús. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, para que no se acabe lo que muchos dicen, el primer amor. El primer amor es solamente un pensamiento de alguien, pero realmente no existe un segundo amor. ¿O existe un segundo amor? No, el primer amor, el amor de Dios se ha sido derramado en nosotros y no hay un segundo amor de Dios. No sé si ha escuchado ese término. No, es que esta persona anda en su primer amor. Pero eso es un término mal posesionado, que no es correcto. Lo que sucede es que anda en el fervor del Espíritu. Y cuando esa persona se baja ese fervor, entonces se baja su entusiasmo, se baja su pasión por Dios, se baja esa fuerza que experimentó, que vivió para vivir, para desarrollar la vida de Dios en él. Pero si nosotros mantenemos el fervor del Espíritu Santo, siempre vamos a estar en el primer amor. Siempre vamos a estar en esa pasión por Dios, para Dios y en Dios. Siempre. Y es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros a vivir en ese fervor siempre, con ese entusiasmo, con esa alegría de estar siempre firmes en Dios. Entonces necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, que viene
por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale: Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Dígale: produce el fervor que tu palabra habla. Ese fervor que tu palabra habla, dígale: prodúcelo en mi vida. Yo quiero vivir con ese fervor que habla tu palabra, amado Espíritu Santo. Dígale: necesito tu ayuda, la necesito. Renueva todo mi ser. Perdóname. No quiero pasar por alto tus mandamientos, tu palabra. Dígale: mi fe necesita crecer. Dígale: yo necesito tu ayuda en mi vida el día de hoy. Porque yo no puedo cambiar por mi cuenta. Dígale. Yo no puedo cambiar por mi cuenta. Solo tú puedes hacer un cambio en mi vida. Quiero comenzar, dígale, quiero comenzar a tomar las decisiones correctas. Dígale: quiero llenar mi vida con tu amor. Quiero que mi vida sea llenada por ti, Señor. Que Cristo viva en mí. Que Cristo viva en mí. Amado Espíritu Santo, fluye en mi ser. Fluye en mi ser. Aleluya. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo ministre en tu interior en esta noche. Ministre tu interior. Aleluya.